El Porfiriato. Al periodo que va desde 1877 hasta 1911 se le conoce con el nombre del Porfiriato. Fue llamada así por Porfirio Díaz, que se convirtió en un dictador. Esta dictadura duró un poco más de 30 años, sin contar 4 años donde él no estuvo al mando del gobierno, de 1881 a 1884, cuando regresó a la presidencia. Él se reeligió 7 veces. A lo largo de estos años hubo muchas transformaciones, sociales, económicas y culturales, que dejaron huella en la vida de nuestra nación. En esta etapa, México experimentó un gran crecimiento económico a costa de la miseria y explotación del pueblo, en donde solo la alta sociedad se benefició del progreso que necesitaba la nación. Hubo construcciones ferroviarias y edificios públicos, crecimiento industrial y agrícola, creaciones de instituciones públicas. Sin embargo, fue un régimen opresor. Perseguía a sus opositores y explotaba a los trabajadores. Debido a esto, surgieron infinidad de movimientos con la finalidad de terminar con el gobierno de Porfirio Díaz. Tipos de movimientos. Existieron 2 tipos de movimientos en contra del porfiriato, que fueron los políticos y sociales. Como se recordará, Porfirio Díaz no intervenía en las decisiones de los gobernantes, mientras se mantuvieran fieles a su gobierno. Los gobernantes, por su parte, querían mantener la paz por medio de la represión de estos movimientos. Movimientos sociales. El pueblo maya del este de Yucatán tomó las armas en 1847 y no pudieron derrotarlos hasta 1903. En Sonora, los indios yaquis se enfrentaron al gobierno en diferentes batallas hasta 1909. También en Chihuahua, un pueblo llamado Tomochic, en 1891. Un centenar de colonos resistió durante semanas los ataques de 1,200 soldados. Para evitar las reincidencias de levantamientos, a los líderes se les mandaba a lugares lejanos de su origen. Los mayas, por ejemplo, fueron llevados a Cuba a trabajar en las plantaciones de caña y en las de tabaco en Oaxaca. A los yaquis se los llevaron a las haciendas de Yucatán, productoras de henequén. En 1906, los obreros del Valle de Orizaba crearon el Gran Círculo de Obreros Libres, compuesto por trabajadores de la industria textil, el cual se extendió a la mayoría de las industrias textiles del país. Estos trabajadores formaron una alianza con un grupo político naciente que estaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz, el Partido Liberal Mexicano. En ese mismo año estallaron las huelgas en contra de los dueños de las grandes fábricas en las que trabajaron, gracias a los cuales lograron mejoras en los salarios. Pero los empresarios buscaron el apoyo del gobierno para resolver el conflicto entre sus asalariados. Por otra parte, los trabajadores también hicieron lo mismo con el presidente. Movimientos políticos. Desde 1900, la oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores que estaban muy descontentos y anhelaban una renovación social. Se dio a partir del surgimiento del Partido Liberal Mexicano, PLM, que incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura pidiendo libertad de sufragio y la no reelección, y sus órganos de difusión como Regeneración, que atacaban al régimen. Los círculos liberales que realizaron un congreso, el magonismo, como también se le conoce, contó con la participación de los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Antonio Soto y Gama, y un gran número de maestros, médicos, estudiantes, periodistas, obreros y rancheros. En 1906 publicó el programa del Partido Liberal Mexicano, cuya plataforma de reivindicaciones construyeron el contenido social de la lucha revolucionaria y los principios fundamentales de la Constitución de 1917. El PLM también organizó los primeros levantamientos armados en contra del gobierno porfirista. Sin embargo, no fue la vanguardia del proceso revolucionario, debido a la fuerte represión que Porfirio Díaz ejerció en contra de este grupo. En el grupo dominante se dieron importantes fracturas. La crisis económica y la falta de oportunidades políticas provocaron la ruptura entre los grupos financieros de la Ciudad de México, encabezado por el ministro de Hacienda, José Ives Limantour, y en el grupo de hacendados e industriales norteños que se aglutinaron en torno al general Bernardo Reyes,
Ante la avanzada edad del presidente, el objetivo era obtener la vicepresidencia. En 1907, el presidente Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clearman, donde manifestó su intención de retirarse del poder y afirmó que el país estaba preparado para la democracia, por lo cual vería con agrado la formación de partidos políticos para participar en las elecciones de 1910. Estas declaraciones produjeron un intenso debate y la formación de varias organizaciones políticas para contender por la presidencia de la República. Pero sin duda alguna, uno de los principales movimientos armados más importantes de la historia de México fue la Revolución Mexicana. Este movimiento se inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución mexicana. La Revolución Mexicana comienza con propósitos de derrocar al dictador Porfirio Díaz, en un movimiento encabezado por el rico empresario y terrateniente coahuilense Francisco I. Madero, quien se convirtió en el representante de los intereses políticos de la burguesía terrateniente norteña y de la pequeña burguesía urbana, con ayuda de Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Figueroa y más. La formación del partido antirreeleccionista, con Madero a la cabeza, estableció un programa liberal democrático, cuyos puntos fundamentales fueron la no reelección y el respeto al sufragio efectivo, con los cuales logró conjuntar amplios sectores de la población. La prensa fue el medio más importante para difundir su campaña, recibiendo el apoyo de los periódicos El Antirreeleccionista, El Constitucionalista y La Nueva Era, que en 1909 fundó el periódico El Demócrata. Debido a sus importantes recursos económicos y el apoyo de Estados Unidos, Madero se convirtió en el principal peligro para Porfirio Díaz. Publicó en 1909 el libro La sucesión presidencial de 1910, donde criticó la dictadura porfirista, y ante el fraude de las elecciones de 1910, Madero dio a conocer el Plan de San Luis, donde invitó al pueblo de México a levantarse en armas en contra del gobierno, iniciando así la lucha revolucionaria. Como consecuencia, Porfirio Díaz renuncia a su cargo un año después y sale del país exiliado a Francia en compañía de su familia. En 1910 inicia la Revolución Mexicana y derrocan a Porfirio Díaz, y Madero logra subir a la presidencia. Madero les prometió a Emiliano Zapata y a Francisco Villa que cuando subiera al poder repartiría las tierras con igualdad, pero a él no le interesaron sus promesas y no las cumplió. En ese momento es cuando Villa y Zapata empiezan la revolución. Villa lucha por su libertad y Zapata por la repartición de tierras y haciendas con su lema Tierra y Libertad. Conclusión. La época del Porfiriato fue una etapa de la historia de las más importantes, ya que México tuvo un enorme crecimiento económico, administrativo y tecnológico. El telégrafo, el ferrocarril, el teléfono, etc. El presidente se reeligió varias veces por largo tiempo. Esa fórmula funcionó porque el país anhelaba la paz y la prosperidad, y porque el gobierno de Díaz logró un impresionante impulso en México. Pero con el tiempo, los defectos de la situación se fueron agudizando, a un lado de la creciente desigualdad y del clima de injusticia que se recuerda en esa etapa como la feroz dictadura que aterrorizaba a los campesinos y a la clase obrera, ya que Porfirio Díaz gobernó cerca de 30 años de una manera que afectaba los salarios y los derechos humanos de la clase baja. Durante el Porfiriato también hubo un crecimiento en la educación y la ciencia, sin olvidar también la cultura. En cuanto a la política, nos pareció bueno que el presidente reforzara el poder ejecutivo, para que así el poder no se centrara completamente en él. Mientras que en la sociedad había aspectos negativos, pues el presidente seguía apoyando la división de clases sociales y los privilegios para quien más dinero tuviera. Sin embargo, debido a la importancia que el presidente le tomaba a la educación, hubo un incremento en el número de escuelas y de educación que se impartía, así como un mayor interés hacia las artes. Porfirio Díaz es representado como un personaje que causó gran impacto en nuestro país
y diferentes controversias. Sin embargo, formó parte de una etapa crucial en el acontecer político, social y económico de nuestro país.